Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición especial, una edición que siempre disfrutamos mucho porque presentar un nuevo episodio de nuestro podcast, Historias detrás de los documentos, siempre es una experiencia, ¿no? Una experiencia, es todo un proceso además donde se incluye la selección de un documento, la creación, ¿no? El trabajo para desarrollar el guión a través de cómo podría ser de una mejor manera interpretado, las grabaciones, la selección de voces, las caracterizaciones, la parte de edición, de selección de efectos, de música, y llegar hasta este instante donde tenemos la posibilidad, la hermosa posibilidad de decirles, amigos del Archivo General de la Nación, tenemos para ustedes nuevo episodio. Estamos en vivo, son las 7 de la noche con 5 minutos. Hoy, viernes 3 de septiembre, hemos elegido esta fecha en este mes, además tan especial, para poder compartir con ustedes el estreno de este episodio de Historias detrás de los documentos y que lleva por nombre Traición en la Familia. ¿Qué tal nombre, no? Ya saben que estamos aquí en el Facebook Live, pueden dejarnos sus comentarios, los vamos a compartir. Y quiero contarles que tenemos hoy a dos invitados muy especiales. Primero, tengo el placer, el orgullo, ¿no? El gran gusto de presentar a Mariema Manarelli, historiadora, ex jefa de la Biblioteca Nacional y autora de numerosas publicaciones relacionadas con el estudio de género. Mariema, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Oh, buenas noches, gracias a ustedes. De veras, estoy muy emocionada de encontrarme nuevamente en el Archivo General de la Nación, ¿no? Con ustedes y les agradezco mucho, de verdad. Gracias, gracias Mariema. Vamos a conversar ahora sobre un documento que usted ya conoce y que además bajo su visión va a ser muy interesante todo lo que nos pueda compartir al respecto. Y también queremos saludar, nos acompaña esta noche también Bernardo Reyes Cueva. Hola Bernardo, buenas noches. Buenas noches, contento de estar aquí para hablar del documento que hemos escogido para la presentación. Claro que sí, Bernardo. Bernardo es especialista de la Dirección de Archivo Histórico del Archivo General de la Nación y además él es uno de del selecto grupo de guionistas que se encargan de esta adaptación para que luego ustedes puedan escuchar nuestro podcast, que es un podcast que es dramatizado. Así que con estos dos invitados espectaculares de lujo y cariño que ustedes siempre nos manifiestan a través de de todos sus comentarios y de todo lo que nos quieran decir, vamos a arrancar esta conversación que va a ser interesante porque Mariema ha trabajado pues, diversas publicaciones. Una de ellas, ¿no? Solo para dar la referencia antes de entrar en el tema en sí, una de ellas es pecados públicos, ¿no? Y creo que es muy interesante hablar de pecados públicos, porque, bueno, según lo que he encontrado en la Sumilla, he estado haciendo mi tarea, Mariema, para conocer un poco más, creo que es importante siempre. Pecados públicos, ¿no? Habla de la forma en que los habitantes de Lima del siglo XVII se referían a los lazos amorosos que hombres y mujeres establecían fuera del matrimonio, y que tiene mucho que ver con la historia de hoy. ¿Ah? Si bien no está en el siglo XVII este documento, pero mire, ya se estaba hablando de estos temas y además algo que es muy importante, usted ha hecho muchos estudios sobre enfoque, ¿no? Perdón, sobre muchos estudios de género, perdón, y creo que sería importante empezar hablando sobre la posición social de la mujer en el Perú republicano. Este documento es de 1838. ¿No? Y nos decía usted antes de empezar justo, este es un documento que es bastante interesante. Bueno, pues sí, además leerlo ha sido volver a
a los años en los que me hice historiadora, justamente en el Archivo General de la Nación, viendo montones de expedientes como el que he visto ahora. Entonces yo he regresado a esa época de mi vida y he ido además, me he internado, ¿no? En los inicios de la República, ¿no? En 1838, como tú has dicho, Miguel. Entonces, sí, es una denuncia que hace Santiago Manrique contra su esposa, María de Rodamonte, y su yerno, el esposo de su hija, de doña Rafaela, por adulterio, que eventualmente en algún momento del juicio pues se convierte también en una transgresión calificada como incesto, ¿no? En la medida en que es el hijo político, ¿no? Marcos, no me acuerdo el apellido, Marcos Araujo, ¿no? Casado con Rafaela, que presuntamente ha mantenido una relación amorosa e ilícita, ¿no? Con María de Rodamonte. Entonces, bueno, para empezar, es un documento que no solamente nos remite al adulterio y a las posiciones o la situación a las situaciones que vivían las mujeres en la época, sino emite muchas claves, muchas señales, ¿no? Para pensar en los problemas no solamente relativos a la familia, sino a las relaciones jerárquicas, y no solo entre hombres y mujeres, sino entre las mujeres mismas y entre los hombres, ¿no? Vemos que el juicio pasa por diferentes instancias, ¿no? Desde las instancias más básicas hasta a las superiores, ¿no? Entonces va transitando por un sistema de justicia, ¿no? En un momento en el que el Perú, bueno, en el Perú experimentaba pues el colapso, ¿no? De un conjunto de regulaciones relativas a la sexualidad, a la agresividad, ¿no? Y a mí me movió mucho encontrar el sello del Estado norperuano, ¿no? Bueno, el documento tiene, o sea, el expediente está compuesto por varios documentos que tienen el sello del Estado norperuano. Es decir, en pleno, digamos, en las tensiones propias de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? O en los momentos inmediatamente anteriores, ¿no? Entonces, pues son momentos de gran inestabilidad política y de mucho tumulto, ¿no? Donde el caudillismo está también en uno de sus puntos máximos, ¿no? En 1838... Una visión, Mariema, disculpe la interrupción, y una visión que de repente estaba sesgada desde el lado del patriarcado, de una forma muy, muy machista, tal vez, en Sí, esta época. así es. Nada, ¿no? Yo lo llamo un periodo de virilización de la masculinidad, ¿no? O sea, la independencia ha dejado el territorio peruano repleto de hombres armados, ¿no? Militares, oficiales y soldados. O sea, eso de hecho representa varias cosas. Es una amenaza para las mujeres en términos de su integridad física, de su integridad sexual. La presencia de hombres armados significa también el deterioro, por ejemplo, de la escuela para las mujeres, el deterioro del espacio público, y significa
que las mujeres están obligadas a refugiarse en los conventos, en las casas, en los beaterios, ¿no? En los distintos lugares para su protección. Pero por otro lado también las vemos en las calles, vemos a las tapadas, las vemos conspirando, ¿no? Flora Tristán las retrata en el Congreso, fumando, comentando, leyendo los periódicos, intercambiando ideas, ¿no? Están conspirando, están adscribiéndose a los distintos grupos, a los distintos grupos militares, a los distintos caudillos, ¿no? Y están también activas. Entonces es una situación, una coyuntura llena de ambivalencias, ¿no? ¿Verdad? Porque de hecho hay como o sea, están amenazadas por la violencia militar, ¿no? De las tropas, pero por otro lado, la efervescencia política las invita también a participar y estas normas rígidas del patriarcado se flexibilizan. Esto, por supuesto, tiene un gran costo para las mujeres, ¿no? Es interesante también ver cómo en el momento en que en donde predomina la violencia, ¿no? Las mujeres también, digamos, las prescripciones patriarcales con las que había nacido la República, ¿no? Porque en la República, si bien tanto San Martín como Bolívar habían hecho mucho énfasis en la educación de las mujeres, también habían hecho énfasis en su rol de madres, ¿no? Entonces, como pasa en las revoluciones, en los momentos de crisis, ¿no? En los momentos de gran transformación, ¿no? Las mujeres participan, están allí, pero a la hora que se busca o se pretende buscar un orden, las mujeres son enviadas a sus casas, ¿no? Con el mandato de criar a los hombres, a los hijos, a los futuros ciudadanos, a los hombres de la patria y a las futuras madres, ¿no? Pero, digamos, dada la turbulencia social, política de esos años, o sea, en este caso la década del 30, ¿no? Las mujeres pueden romper y pueden, digamos, desobedecer el mandato maternalista, ¿no? Pero eso no quiere decir... Digamos, por una necesidad de la coyuntura, la misma coyuntura obligaba a que fuera así, pero hay un sesgo de todas maneras que las manda, como dice usted, a casa y les dicen, ok, está bien, apoyan lo que puedas, pero no te olvides que tu principal rol es ese de allá. Es la maternidad, claro, es la maternidad, la familia, ¿no? Pero digamos, pero las mujeres aprovechan los espacios de libertad. No quieren ir a la casa, no quieren estar necesariamente criando. Quieren, o sea, están por lo menos de acuerdo a las versiones de los viajeros, especialmente Peregrinaciones de una Pari, ¿no? Que justamente 4 años antes de este juicio, antes de que se inicie este juicio, ¿no? Antes de que Santiago Manrique denuncie a María de Rodamante y a su yerno por adulterio, ¿no? Entonces las mujeres están muy activas, y lo vemos en María de Rodamonte, ¿no? Rodamonte, perdón, que todavía estoy un poco desentrenada con la paleografía, entonces si es Rodamante o Rodamonte, pero bueno, Rodamonte parece, ¿no? Rodamonte, en teoría es Rodamonte, ¿no? Rodamonte, claro, de monte, ¿no? Era, si yo me di cuenta, primero había visto Rodamante, pero Rodamonte, ¿no? Entonces, esta libertad también se encarna en María, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, claro, vemos que en medio de esta violencia caudillista, cuando se han caído las regulaciones relativas a los impulsos, ¿no? Se han debilitado las instituciones encargadas, ¿no? De poner la legislación en práctica y las regulaciones, etcétera. Está allí, o sea, se han casado, esta pareja se ha casado en 1813, antes de la independencia, ¿no? Y la relación ha durado
relativamente estable hasta unos años, aparentemente, ¿no? Él dice, como, bueno, algunos años, hasta que se rompe el equilibrio y este marido ofendido decide hacer la denuncia, ¿no? En verdad deben ser entre los pocos casos, digamos, había la independencia y la guerra, las guerras de la independencia en realidad, antes y después, dada la turbulencia, el tumulto, inhiben el matrimonio, ¿no? O sea, hay una caída de la tasa matrimonial, como en toda guerra, ¿no? Igual pasa con la guerra con Chile. Como dice Basadre, disminuyen los matrimonios, ¿no? Entonces, y en el Perú tampoco se ha caracterizado por una alta tasa de nupcialidad, ¿no? Ha habido, hasta ahora, la gente se casa poco, ¿no? Y por eso también yo escribí Pecados Públicos, ¿no? Porque es todo lo que pasa fuera del matrimonio, que es un montón lo que pasa fuera del matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, y además en esta época, pues, como decía, no hay el Código Civil, o sea, estos procesos judiciales no se inscriben, o sea, están desorientados en lo que respecta a los códigos civiles. No hay código civil, el primer código civil es 1852, ¿no? Y esto es 1838. Sin embargo, hacen alusiones a un código penal, a un código de procedimientos. Eso también me interesó ver cuáles eran los referentes legales desde los cuales los jueces, tanto el de primera instancia, el juez de paz, que es como donde empieza el juicio, hasta el de la Corte Superior o Suprema, no me acuerdo muy bien, ¿no? Hacen referencia a códigos y a procedimientos que vale la pena detenerse allí, no me voy a detener ahora, pero sí habían regulaciones en las cuales apoyarse, ¿no? Pero de todas maneras las definiciones del adulterio habían heredado mucho de los códigos utilizados para juzgar estos casos en la época colonial, ¿no? No habían muchos nuevos aún, porque me parece que el primer código penal en el Perú se da en la década de los 60, ¿no? Entonces, del siglo XIX. Entonces, acá hay un conjunto de procedimientos que están, digamos, probándose y probablemente no estén, si bien son aludidos bastante en el documento, no pesa mucho también las opiniones, me preguntaban, ¿no? Las opiniones de los distintos jueces, ¿no? Y bueno, por supuesto, vemos que, o sea, el documento también da mucha información acerca de cómo un hombre describe una vida maridable, un matrimonio, una familia feliz. Además, usa la palabra feliz en algún momento, ¿no? Y es interesante porque esa es una palabra propia de la modernidad, ¿no? Entonces, es un término que no lo vamos a encontrar en la época colonial, por lo menos en el siglo XVII y bien entrado el XVIII, ¿no? En cambio, en el XIX es interesante ver cómo aparece la noción de felicidad, ¿no? Y felicidad conyugal. Entonces él dice que, bueno, sí, más o menos feliz, ¿no? Dice Santiago Manrique, ¿no? Describiendo su vida, ¿no? Y que él ya había sospechado y que se había sentido incómodo con las desavenencias respecto a su mujer, le parecía que ya la mujer tenía algún acercamiento que dejaba que desear con su yerno, y además él mismo además, este asunto de cómo el hombre arregla el matrimonio de la hija de doña Rafaela con movimiento hacia... claro, ¿no? cómo los movimientos arreglados, perdón, los matrimonios arreglados, ¿no? Que son muy comunes, ¿no? La opción matrimonial libre no existía, entonces, digamos, había muchos intereses que entraban a definir la opción, ¿no? Presión de los padres, atractivos económicos,
en fin, varias, sobre todo presión familiar, ¿no? Y arreglos, cosa que después también las mujeres vanguardistas de finales del siglo, como Clorinda Mato, Mercedes Cabello, van a empezar a cuestionar muy, muy contundentemente, ¿no? Los matrimonios arreglados, porque iban, digamos, eran como la infelicidad de las mujeres, ¿no? La infelicidad de las mujeres, y justamente la cuna del adulterio. Eso es lo que sostenía Teresa González de Fanning y María Jesús Alvarado y Mercedes Cabello, ¿no? O sea, que el adulterio era producto de los matrimonios arreglados. Entonces, estaríamos ante un caso de ese tipo, ¿no? De una u otra manera. Y bueno, el adulterio también, pues, este caso es especial, ¿no? Porque durante la época colonial no sé hasta cuándo duró esa regulación, pero los hombres podían asesinar a sus esposas cuando las encontraban infragantis, a sus esposas y a sus amantes, ¿no? Y no tenían que darle explicación a nadie, no eran culpables, no cometían ningún delito, ninguna transgresión, por la vigencia del Código de Honor, ¿no? O sea, era un derecho, una potestad, ¿no? Una atribución de los hombres, no para las mujeres, ¿no? Ojo. Entonces sí había mucha diferencia entre el adulterio femenino y el adulterio masculino. Un día encontré una definición, por ejemplo, como la violación de una mujer casada, o sea, una mujer casada no podía ser violada en términos legales, sino era un adulterio forzado. O sea, una esposa violada, una mujer casada violada, era en realidad una falta al marido. O sea, había cometido adulterio forzoso. Eso hasta el siglo XVIII, por lo menos, como dice en su libro Ward Stabbig, a propósito del amor y la violencia en el Cusco en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, ahí uno se da cuenta cómo digamos, la honra del marido era la que pautaba la definición de cómo... La definición, exacto. De allí provenía el significado del hecho, ¿no? O sea, si a una mujer la violaban, era un adulterio forzado. O sea, yo me quedé, me impactó mucho, ¿no? Pero este hombre, en contra de todo, decide enjuiciar y exponer su honra de marido deshonrado ante los juzgados, ¿no? Y ahí esto pensaba cómo lo interesante, o sea, una hipótesis, ¿no? Cómo las instituciones pueden y deben justamente ser los espacios donde se procesa la violencia, ¿no? Entonces, un hombre se anima a buscar justicia y los juzgados como que apaciguan, ¿no? Al tener al hombre y al abogado, a su abogado, elaborar argumentos, ¿no? Desplegar una capacidad persuasiva para buscar en la justicia y en sus instituciones una atenuación de su indignación y de su deshonor, ¿no? Entonces, y eso también tiene que ver con cómo, pues, en el Perú hoy, ¿no? Las instituciones no consiguen aplacar a los hombres, ¿no? No consiguen domesticarlos en el buen sentido de la palabra y pacificarlos, ¿no? No nos pacifican porque no consiguen compensar la ofensa, ¿no? La ofensa, la deshonra, ¿no? Que todavía algunos hombres siguen pensando en eso, ¿no? Bueno, y el caso más extremo sería el feminicidio, ¿no? O sea, la desesperación por frente al perder el control sobre las mujeres, ¿no? Entonces ya, bueno, claro, eso tiene otra lógica, ¿no? Pero pues llevado a un extremo, vamos hacia eso, ¿no? Entonces lo interesante es cómo
o sea, escuchar al hombre en el documento, a Santiago Manrique, describiendo su vida conyugal, cómo se sentía cuando veía supuestamente, presuntamente, a su mujer, ¿no? Doña María Rodamonte, en esta actitud rebelde, irrespetuosa, que producía muchas desavenencias, ¿no? Entonces este hombre da explicaciones frente al juez, argumentos, habla de sus sentimientos, de lo que él percibía. Entonces, este documento no solamente habla del adulterio, sino habla de los sentimientos masculinos, más allá de que hayan sido ciertos, ¿no? No importa si en verdad la mujer cometió adulterio o no, ese también es otra línea, o sea, hay varios estratos en el documento, ¿no? Entonces, los sentimientos del marido que lo llevan a hacer la denuncia, por otro lado, los sentimientos de la mujer descritos por el hombre, ese es el problema, ¿no? O sea, las mujeres pocas veces describen sus sentimientos en este documento, ¿no? Pero, por otro lado, también cuando describe, cuando el marido ofendido y que hace el juicio contra su mujer y su yerno, describe las circunstancias, ¿no? Que además lo llevan a mudarse de... Palpa. Bueno, en Palpa nació, después está en Ica, ¿no? Bueno, Palpa, Ica, no sé si era Arequipa o Ica en esa época, luego se mudan a Lima y de ahí se van él arrienda esta hacienda en Caraballo, ¿no? La hacienda ay, ¿cómo se llama? Bueno, entonces... Oquendo. Oquendo, el fondo de Oquendo, ¿no? Entonces, la mujer, no, según él, inventa una historia de que necesita ir a Lima a curarse, pese a que él le ofrece todas las comodidades para que se cure en la hacienda, pero la mujer se va a Lima porque además en Lima está su hija y su yerno, ¿no? Entonces este hombre fantasea o inventa, o en verdad no sabemos, ¿no? Que se ha ido su mujer detrás del yerno. Ahí le voy a pedir, doctora, que hagamos una pausita en la historia, sí, para que luego lo puedan... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero sí me quedo con estas ideas que usted va planteando desde puntos de partida de la transgresión, ¿no? De cómo el hombre, al sentirse afectado y bajo la visión del hombre, en este caso, cómo debería funcionar cada una de las cosas. Creo que el trabajo del planteamiento del guión, ¿no? Que vamos a hablar con Bernardo, que está aquí con nosotros también. Sí, qué interesante ver otro acercamiento, ¿no? La verdad que sí. La selección, el planteamiento y todo lo demás. Pero antes de hablar con Bernardo, quiero aprovechar para saludar a todas las personas que nos están escribiendo. Muchas gracias por escribirnos, por dejar sus mensajes. Estamos aquí, 7 de la noche con 33 minutos. Estamos listos, a unos minutos nada más, de estrenar el 4º episodio de Historias detrás de los documentos, Traición en la Familia, que de una forma tan extraordinaria ha descrito la doctora Manarelli, con tantos detalles que nos hacen pensar además en cómo es esta visión y qué tanto o no ha cambiado a lo largo de estos años, ¿no? Porque estamos hablando de 1836 y parece que habláramos todavía de algunas cosas del 2021, ¿no? O sea, estamos un poco atrasados, Sí, es curioso. Sí. Nos ha escrito Guadalupe Susana Goizueta. Gracias por escribirnos, Guadalupe. Muchas gracias por estar aquí. Pasa la voz a toda la gente que estamos por estrenar este episodio y que estamos con una súper invitada hoy, que es la doctora Manarelli. Félix Matías Ricardo, buenas noches, muy atento. Gracias por esa atención, Félix. Esperamos que disfrutes no solo del episodio, sino de esta conversación que estamos sosteniendo antes del estreno. Silvia Cati, gracias Silvia por pasarle la voz, ahí está, pasa la voz, ¿no? Dice, Milagro Zárate, Soledad Pau, Carconcha, nuevo episodio. Por acá ya le contestaron, pero acá estamos.
Saludos cordiales nos hace llegar Miluska Fátima Herencia. Gracias, Miluska. Saludos para ti también. Esther Salazar, parte del equipo de guionistas y actriz de primer nivel. Ha logrado un éxito extraordinario y me parece que la vamos a escuchar esta noche también haciendo una de sus interpretaciones. Buenas noches, dice Esther. Invitados de lujo para este podcast, la profesora Manarelli y nuestro querido compañero Bernardo Bernie Reyes Cueva. Gracias, Esther. Ya te estamos escuchando en un momento. No se pierdan, ya saben. Cuando sabemos que va a estar Esther y que va a hacer su interpretación, ahí hay una seguridad de calidad, además, en sorprendernos con las dramatizaciones. Natalia dice, felicidades a todo el equipo que hace posible el podcast. Gracias, muchas gracias, Natalia, por tus palabras. El director de Archivo Histórico, Jesús Martínez, también nos escribe. Saludos a la doctora Manarelli. ¿Ve cuánto cariño le hacen llegar, doctora? ¿No le digo? Saludos, mis ex estudiantes, los quiero mucho. Felicitaciones a Bernardo, al equipo del APTA, gracias, y al equipo de comunicaciones por este bonito trabajo. Sí, un trabajo de equipo que justo describía, ¿no? Al iniciar hoy la presentación, todo el proceso, ¿no? Es un proceso en verdad extenso. Elena Botton, por acá también la saluda, profesora, dice saludos, y a Bernie Reyes Cueva. Anabel, buenas tardes, saludos Anabel, muchas gracias. Tenemos también en sintonía internacional, saludos desde Brasil, nos dice Adriana, que aparece aquí como Luna. Un beso grande, Adri, gracias por estar atenta a la transmisión, esperamos que la estés disfrutando también. Pasa la voz ahí a todos los amigos de Brasil para que nos estén acompañando. Rosa Beteta, buenas noches, gracias por compartir, saludos desde La Victoria, de mi barrio, desde La Victoria. Hola Rosa, gracias. Gracias también a Gabriela Fayaque, que nos ha escrito. Rebequita de la Cruz, ¿no? Una pieza fundamental también en la articulación para poder hacer posible este podcast. Ahí seguimos empujando. Pasen la voz, que tenemos aquí un podcast que se hace con mucho cariño desde el Archivo General de la Nación. Rebeca dice, gracias doctora Manarelli por los comentarios y análisis sobre el expediente y los personajes en este episodio. Saludos también para María Fe Sheput. Buenas noches. Bernardo, tú eres parte del equipo de guionistas, ¿no? Que hacen la selección de cada documento y luego el trabajo de pasarlo a un guión para que vengan las interpretaciones, ¿no? ¿Cómo se realiza este trabajo? ¿Qué criterio tienen para seleccionar los documentos, Bernardo? Bueno, buenas noches. Sí, este caso, aunque distinto y de otra época, está un poco como haciendo una coordinación así con el anterior, ¿no? Que el caso del escándalo en la calle San Francisco, porque también es un caso de infidelidad, un caso íntimo llevado a un expediente criminal. Nosotros escogimos en esta ocasión este caso de Manrique por dos aspectos. El primero, que es representativo de las causas de adulterio, ¿no? Un tipo penal que actualmente está extinto porque ahora lo sumo es causal de divorcio nada más, pero antes era un tipo penal. Incluso, como dijo la doctora, existían en las 7 partidas, en la legislación colonial, el permiso, entre comillas, de la venganza en esos casos por el hombre, ¿no? Y que viene incluso hasta el derecho romano, ¿no? Como tal, hasta gran parte del periodo republicano peruano iba a mantenerse, a pesar de que en 1836 se había estrenado pues un código penal, el Código Penal santacruzino, el Código Penal uno de los primeros de la República, ¿no? Que aunque tuvo innovaciones en el caso del adulterio, no, todavía seguía existiendo muchos aspectos que se arrastraban de la época colonial, como por ejemplo que el peso del crimen, del adulterio, fuera sumamente mayor sobre la mujer que sobre el hombre.
¿no? El hombre se le condenaba por adulterio si tuviera una mancebada, un amante dentro de la casa o fuera una conducta demasiado escandalosa. En cambio, la mujer, ah, por un adulterio simple ya recibía penas. O sea, en el artículo, incluso en el artículo al respecto de este código se lee eso claramente. O sea, cuando se habla de penas del adulterio se le dice la mujer que es encontrada adúltera, pero el adulterio lo pueden cometer tanto un hombre como una mujer. El segundo aspecto se refiere al drama familiar y personal que se muestra expresado en el documento. Una situación que muestra una familia que al final, sin necesidad de ser adivino, va a quedar dividida y devastada, porque estamos hablando de hacendados, una clase con cierto prestigio acomodada, que el hombre impresionantemente se ha visto a ventilar en juicio, ¿no?, su drama familiar. No sabemos hasta qué punto este drama se basa en alguna evidencia sólida o un ataque de celos del señor, pero toda queda en ese sentido la duda al leer el documento de cómo este drama íntimo dejará impactados a estas personas tras el expediente, tras resolverse el juicio, que a pesar de que también la legislación tenía esos atavismos de la época colonial, tampoco es que solamente porque el señor se presenta y acusa, ya listo, ya no, no, o sea, el juicio tiene sus cosas. El juicio necesita pruebas fuertes. El hombre, el denunciante parece tenerlas, pero al final puede ser que le falle por el mismo código de procedimientos vigente de la época, ¿no?, que necesita infragancia o testigos fiables, no testigos de oídas, entre otros aspectos, ¿no? Esos básicamente son los dos grandes aspectos que por lo que hemos escogido este tema. Es una muestra representativa, ¿no?, del entonces crimen del adulterio, y también mostrar un aspecto personal del drama de esta familia, ¿no?, cómo vivían este tipo de situaciones las personas del siglo XIX republicano. Y Bernardo, como bien lo decías tú, bueno, este caso también un poco siguiendo la línea del caso anterior, ¿no? Donde también en el escándalo en la calle San Francisco se habla también de adulterio. En el caso del escándalo de la calle San Francisco, ha sido el episodio 3 del podcast, los invitamos a escucharlo, también muy, muy bueno, ya lo pueden encontrar en nuestro canal de podcast en Spotify como Historias detrás de los documentos. Y hay más casos de adulterios que has visto en los documentos que normalmente llegan a ti, Bernardo. Bueno, sí, o sea, hemos visto incluso hasta la segunda mitad, finales del siglo XIX, que va a haber acusaciones sobre adulterio. No todas tan dramáticas como esta, pero sí van a... es un tipo penal que, como le dije, recién en la década de 1870, bueno, más o menos ya, por ejemplo, el diccionario de legislación peruana de Francisco García Calderón o Atanasio Fuentes van a comenzar a criticar esta figura, no solo por su fuerte carga contra la mujer totalmente desproporcionada, sino también porque es algo de la esfera íntima, doméstica, hasta qué punto el derecho puede intervenir como tipo penal en este tipo de casos, o incluso a muchos casos se lo dejan como causas eclesiásticas, como que es algo que pertenece a la esfera del pecado más que del crimen, ¿no? Este tipo de críticas todavía va a aumentar, y eso de repente va a incidir en que las denuncias por adulterio van a ir disminuyendo a lo largo del siglo XIX hasta ya pues en el siglo XX desaparecer este tipo penal. Que me imagino que tendrá también mucho que ver con el tema tal vez de la vergüenza, ¿no? Del honor, de cosas relacionadas ya con la protección de la imagen de cada uno. Y Bernardo, y aprovechando tu trabajo como guionista en estos episodios que hemos ido encontrando en el podcast,
¿Cómo es que toman algunas partes, cómo hacen esa selección de alguna de las partes para poder incluirlas en el guión para que luego pueda ser caracterizado? El guión se formula tras hacer con el equipo de trabajo, ¿no? Formado por Celia, Elena, Esther, ¿no? Tras hacer transcripciones, hacemos primero transcripciones de las solicitudes y declaraciones contenidas en el documento. Esa es una fase inicial. Luego, en diversas reuniones de trabajo, lo que hacemos es extraer y adaptar segmentos de estos documentos para convertirlos a un formato de dramatización, que es como el que hemos estado utilizando, ¿no? Con las partes más sustanciales de estas declaraciones y manifestaciones y solicitudes, dejando fuera un poco aquello que resulte o redundante, porque muchas veces los testigos repiten lo mismo, ¿no? O muy cargado de tecnicismos legales, que si bien es cierto, es algo interesante para los estudiosos del derecho, ¿no? Nuestra intención es también, es más que nada mostrar esta situación íntima, ¿no? Con la que se puede en parte conectar la sociedad, ¿no? Tanto de esta época con la del siglo XIX, ¿no? Ese Incluso, es también nuestro procedimiento. y que y claro, es un trabajo de conocimiento, selección y poner ya un poco las palabras. Eso creo que hace que sea un trabajo muy interesante y que así chiquito nada más, sé que ha generado polémicas incluso, ¿no? Cuando han generado el guión han dicho, oye, pero este documento, ¿por qué ha terminado de esta manera? Ya escucharán ustedes en el episodio, pero ¿por qué ha concluido de esta manera? Bueno, en los casos de adulterio creo que en ambos episodios han generado reacciones apasionadas y bueno, está bien, es parte de lo que deseamos transmitir y que haya pues emoción al respecto. Doctora, quería manifestar algo, me parece. Sí, no, que tenía mi hipótesis, ¿no? Porque al final, claro, es como desconcertante, ¿no? Entran no quiero spoilear, ¿no? Pero yo creo que también, bueno, por un lado, este rebajar el peso de la palabra de las mujeres como testigos y sobre todo de una esclava, ¿no? O sea, cuestionan la autenticidad y de la declaración de la esclava de Carmen, ¿no? Que además había sido dada como dote a Rafaela, ¿no? Porque es linda, el documento es lindo más allá del adulterio, ¿no? Porque son las lógicas familiares y todo, ¿no? Y también uno se pone a pensar que allí habían 2 matrimonios en juego, ¿no? Entonces, desbaratar un matrimonio ya era complicado, y ahora 2, más complejo, ¿no? Era dejar a 2 mujeres sueltas, ¿no? A 2 familias maltrechas, ¿no? Tanto la del denunciante como la del denunciado. Entonces, yo creo que ahí también entra a tallar eso, ¿no? Entonces, como que es muy complejo ir hasta el final, ¿no? Es como digamos que hay eso también, pero claro, está la ley que no encuentran pues pruebas, como decía Bernardo, contundentes, ¿no? ¿no? Lo infragante, etcétera, pero rebajan, o sea, para quitarle el peso, rebajan las declaraciones de los testigos femeninos, ¿no? De las mujeres, y sobre todo de la esclava, de Carmen. Sí. Bueno, estamos a punto ya de estrenar, con mucha emoción, por supuesto, siempre. No sin antes agradecerle también a Ada Yuen, que ha escrito, dice, excelente la participación de la doctora Manarelli al comentar un manuscrito que custodia el Archivo General de la Nación. Milagros Zárate, hagamos que las historias no solo se queden en los documentos. Gran trabajo, gracias Milagros. Sí, esto es precisamente el objetivo, ¿no? De llevarlas hacia el audio, hacia el podcast, poder hacer que todos las conozcamos, tan fácil como ponernos a escuchar el audio del podcast y disfrutar, ¿no? de todo el trabajo que se hace. Gracias por tus palabras, Milagros. Geraldine Jara, saludos cordiales. Profesora Mariema, gracias por este evento. Gracias, Geraldine, gracias por tus saludos y tus palabras.
Adriana ya comenzó a pasar la voz, ya. Norma Lanfranco, Luz Lanfranco Figueroa, bien, bien, Adri, gracias. Ale Toledo también, qué buenos invitados, dice, muchas gracias por escribirnos, Ale, qué linda. Nancy Guamán, buenas noches, saludos, doctora Manarelli, gracias al grupo que hace posible conocer estos casos acaecidos en la época colonial. Felicitaciones a todos, dice Nancy. Por ahí en los episodios van a encontrar a Bernardo actuando y a Nancy también, ¿ah? Así que escuchen los episodios y los van a ir encontrando por ahí. Milagros Sara te dice, estamos atentas. Ada Joen dice, gracias, licenciado Bernardo Reyes, por el análisis del expediente penal comentado por la doctora Manarelli. Y saludos también para Bernardo. Natalia nos dice, como siempre, en las presentaciones del podcast, con excelentes invitadas. Un lujo escuchar a la doctora Mariema Manarelli. Y Esther Salazar nos dice, oh, qué bonito. Gracias, Esther, por tus palabras. Sí, un honor haber compartido esta invitación para poder hacer este episodio, que vamos a estrenarlo ya. Vamos siempre detrás de cámaras está nuestro querido Josué Celis. Así que, Josué, por favor, prepara ahí el link, prepara el audio para que le hagas play. Les pido a todos que pongan mucha atención y que disfruten de este episodio que hemos comentado junto a la doctora Manarelli, junto a Bernardo Reyes y junto a sus comentarios. Vamos a conocer este nuevo episodio del podcast del AGN. Este es el episodio 4, Traición en la Familia. Disfrútenlo. Historias detrás de los documentos. Un podcast del Archivo General de la Nación con narraciones basadas en el patrimonio documental del Perú. Episodio número 4. Traición en la familia. Una historia basada en un expediente criminal del Fondo Corte Superior de Justicia de 1838. ¡Wow! Es verdad. La noche del domingo 18 de febrero de 1838, Santiago Manrique, arrendatario de la hacienda Oquendo en Caraballo, recibió la peor noticia de su vida. Después de 25 años de matrimonio, no creyó volver a sentir el dolor de la traición. Desesperado, acudió ante el juez de paz Julián Bustamante para denunciar lo siguiente. Vuestra Señoría, ya no soporto más esta deshonra hacia mi persona. Me veo obligado a acusar a mi esposa, doña María Rodamonte, por adulterio. En realidad, hace 13 años que se alteró nuestra felicidad por su infidelidad. ¿Cómo es posible? Pero para no perturbar la paz de mi hogar, sufrí en silencio esperando que recapacite. Incluso quise olvidar el pasado saliendo de mi natal Palpa, por lo que arrendé una chacra en Lima y habilité una pastelería bajo la administración de mi esposa. Allí conocimos a Marcos Araujo, quien entró como maestro y posteriormente se casó con mi hija Rafaela. Como este negocio fracasó, trasladé a mi familia a la chacra. Fue ahí donde empezaron mis desgracias. Poco a poco advertí cierta complicidad entre mi esposa y mi yerno, a tal punto que buscó una excusa para seguirlo a la capital cuando se fue a vivir con mi hija. Después de estar varios días en el Hospital de la Caridad por una supuesta lesión, ya no supe más de ella.
La mandé buscar desesperadamente por medio de unos serenos y supe que estaba en un cuarto de la casa de doña María Asunción. Ella y otras vecinas vieron que era frecuentada por el referido Araujo, quien alquiló la habitación supuestamente para su madre. Ese cuarto paraba a oscuras, con la puerta casi junta. Incluso mi esposa se atrevió a llevar luto diciendo ser viuda hace meses. Es más, me enteré que una vecina fue a dicho cuarto a pedir agua y al asomarse a la puerta, ¿cómo decirlo?, los vio besándose y abrazándose. Al ver el espectáculo se retiró espantada y les contó a los demás vecinos. ¡Qué horror! Por esta conducta tan escandalosa como criminal y digna de escarmiento, es que me he puesto en la dura necesidad de entablar la presente acusación. Días después de lo señalado por Manrique, Marcos Araujo, agricultor ayacuchano de 19 años, preso en la Carceleta, fue llevado ante el juez para someterse al respectivo interrogatorio. Se le nombró un curador ad litem, quien era el representante legal de los menores de edad en aquella época. ¿Conoce usted a María Rodamonte? ¿Sabe por qué ella no se encuentra en la chacra? Sí, la conozco. Es mi suegra, madre de mi esposa Rafaela. Solo sé que dejó la chacra para venir aquí a la capital porque estaba mal de salud y que la pobre se internó en el hospital de la Caridad. ¿Es cierto que ella le mandó llamar? Sí, es cierto. Ella me pidió que le llevase una carta a su mamá que vive allá en Chincha. También que le averiguara un cuarto para alquilar e instalarse aquí. Además, me mandó pedir a mi suegro su cama para convalecer por unos días y este se la envió. ¿Sabe usted si doña María ha tenido o tiene una relación ilícita con otro hombre? Ignoro eso. Y cuando bajó don Santiago a la ciudad, ¿por qué no le quiso decir dónde vivía su esposa? Ella me pidió, me rogó que no le dijera nada. Creo que eso no le gustó a mi suegro y por eso me mandó a aprender. Por otro lado, la acusada María Rodamonte, iqueña de 36 años, dio su declaración ante el juez en el Beaterio de Desamparadas, donde se hallaba recluida. Su señoría, mi marido me acusa de estar en trato ilícito con nuestro yerno, pero todo eso es falso, es mentira. Vine a curarme al Hospital de la Caridad y luego de unos días salí para convalecer en un cuarto que yo misma alquilé. Solo mi yerno, Marcos Araujo, venía a visitarme y a avisarme de las cosas que decía mi esposo acerca de mí, para que esté prevenida. Su pregunta de... Bueno, la verdad no sé si mi yerno tenga relación ilícita con otra mujer. Lo único que sé es que todo lo dicho es mentira. Para reforzar la acusación, Santiago Manrique presentó como testigo a su esclava Carmen Giraldo, mayor de 25 años, que vivía en el tambo de Polvos Azules. Sí, todo lo que ha dicho don Santiago es cierto. Yo misma encontré a mi ama doña María que venía por la esquina de Copacabana destapada. Cuando me vio,
se tapó haciéndose la desconocida. Ah, y también recuerdo que cuando estaban doña María y Araujo en la chacra, los vi hablar varias veces en secreto, mientras mi amito estaba dentro sin saber nada. Culminado el interrogatorio, apareció inesperadamente Rafaela Manrique, esposa de Marcos Araujo e hija de María Rodamonte, para solicitar ante el juez la liberación de ambos. Vuestra Señoría, es injusto que mi esposo Marcos Araujo se halle preso en las carceletas por complicidad en el delito de adulterio. ¿Pero con quién? Causa horror el decirlo. Con mi legítima madre, quien también está padeciendo la más estrecha y cruel prisión en las recogidas. Mi padre, don Santiago, con su imaginación acalorada, ha tratado de convencer a vuestra señoría que mi madre y mi esposo han perpetrado el peor de los pecados que se puede cometer. Y con ello ha separado 2 matrimonios para siempre. Desde que tengo uso de razón, jamás he advertido en mi madre el desvío del honor y del deber, ni mucho menos desde que me casé con don Marcos Araujo, quien es un ciudadano de conducta intachable. Tanto así que mi padre quiso que se uniese a nuestra familia. Si bien es increíble la abominable acusación que hace mi padre, no quiero enfrentarme a él porque lo respeto. Pero ha dañado a su desgraciada familia. Por eso le pido, vuestra señoría, que reconsidere la prisión de ambos. Después de las declaraciones de los involucrados, el juez de letras, Antonio Carrasco, dictó sentencia de acuerdo a ley, señalando que absolvía a los acusados porque no hubo testigos presenciales ni indicios que reforzaran la denuncia de Santiago Manrique. Por más que éste apeló ante la Corte Superior, el juez ratificó la sentencia. A pesar de que María Rodamonte y Marcos Araujo salieron libres, esta familia quedó marcada con la sospecha de la traición. Guión: Celia Soto, Elena Botton, Esther Salazar y Bernardo Reyes. Sonido: Jorge Carrión y Rebeca de la Cruz. Presentación: Jorge Carrión. Voces: Elena Botton en la narración, Nigel Esquefino como Santiago Manrique, Esther Salazar como María Rodamonte, Johan Marcelo como Marcos Araujo, Silvia Pablo como Rafaela Manrique, Milagros Zárate como Carmen Giraldo y Walter Rojas como juez. Agradecimiento especial por la musicalización a Javier Echecopar, Luis Malca Contreras y Radio Filarmonía. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales y síguenos para conocer más historias detrás de los documentos. Historias detrás de los documentos. Un podcast del Archivo General de la Nación con narraciones basadas en el patrimonio documental del Perú. Qué gusto haber podido compartir. Tenemos episodio estrenado entonces en esta noche, ¿no? 8 de la noche con 3 minutos. Qué gustazo. Esperamos que haya sido de su agrado conocerlo a través de esta experiencia y como siempre algunos detalles que destacar. Mariema, usted decía, ¿no?, cómo era el sentimiento al momento de explicar las cosas, ¿no? O sea, el esposo dice,
me he visto en la necesidad de entablar esta acusación. Interesante, creo. Sus comentarios respecto a cómo hemos llevado este episodio, doctora. Bueno, me ha parecido excelente, ¿no? Y la importancia de traer las voces del pasado, ¿no? De rescatar a los sujetos históricos, sintiendo, actuando, enfrentándose, argumentando. Entonces, esa es la historia también, ¿no? Porque han habido momentos en que se ha puesto en cuestión o se ha soslayado, se ha minimizado al sujeto en la historia, ¿no? Y lo que hace el podcast es mostrarnos la agencia, ¿no? La agencia de los individuos, de hombres y mujeres, y de las instituciones, ¿no? Entonces, eso me parece un acierto, un logro, una gran contribución de esta propuesta del Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces, es una manera de democratizar la historia, ¿no? De hacernos ver que la historia está hecha por personas que sienten, que dicen, que pelean, que se defienden, que acusan, ¿no? Y cómo la historia de los sentimientos, o sea, los sentimientos de las personas son también parte de la historia, ¿no? Entonces, creo que eso es un logro muy, muy importante, ¿no? Y sí, eso, la verdad es que me ha parecido un aporte y una manera también de, bueno, de decir lo que hay en el Archivo General de la Nación, lo que custodia, lo que cuida el Archivo General de la Nación y sus trabajadores, ¿no? Y sus trabajadoras, y que es parte de un pasado que se vuelve presente en un programa como este, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo esta divulgación, ¿no? De los hechos, de las historias del pasado, que nos hace pensar en el presente y de ver cómo somos sujetos, ¿no? De la historia, nosotros mismos hoy, ¿no? No solamente los grandes hombres ni las heroínas, sino los sujetos comunes y corrientes, que somos los que hacemos la historia. Entonces, creo que por todas esas razones ha sido una excelente obra, ¿no? Y sí, muy contenta. Y gracias, Bernardo, por recordarme el Código Penal santacruzino, que no sé de dónde saqué, que en 1863 creo que hay otro, no sé, pero bueno, en fin, ha sido, o sea, voy a revisarlo. Y sí. Bien, 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 doctora. Bernardo, debe ser una sensación bastante especial, me imagino, de elaborar, ¿no? El guión, luego de haberlo leído, el documento, transformarlo en estos personajes que luego terminan teniendo vida, ¿no? A través de las voces de quienes hacen las interpretaciones. Pero más allá de eso, ¿cuál te hubiera gustado que fuera la sentencia en este caso, Bernardo? Ya pasando al plano de la imaginación de repente, ¿no? Bueno, es bastante, o sea, una persona que tiene sus ideas sobre este tipo de cosas, de repente le parecerá que, ¿cómo? ¿Por qué caso está así? Pero en realidad están las dificultades de lo que es un tipo penal muy debatible, pues, o sea, algo que pertenece en gran parte a la esfera privada, algo que está totalmente desbalanceado solo sobre la mujer, todas las cuestionamientos que va a haber sobre este tipo penal se están reflejados aquí también. El juez lo desestima básicamente aludiendo
a lo que dice el abogado de Araujo, que los testigos de oídas no cuentan. Los testigos, y también desestimando a la esclava, pero la esclava es cercana. Después hay otros testigos que ha visto supuestamente un acercamiento en la habitación. El abogado de Manrique dice, pero ¿cómo lo va a desestimar si esta mujer se está ocultando, está diciendo que es viuda a otras personas cuando eso no es cierto? Está ocultando de su marido, se está reuniendo en secreto con su yerno. Pero quedó en nada. Y la Corte Superior lo refrenda, que quede en nada, o sea, y haciendo cumplimiento estricto a lo que está contenido en el Código Santacruzino, tanto en el de procedimientos como el penal. Claro, este código solo duró 3 añitos, pues, pero, y tenía bastante de lo de la colonia también metido, pues, pero sí, pues, o sea, para mí que para algunos de estos casos que pertenecen a la esfera íntima, si no hay una prueba tan fuerte, no querían, no, los jueces no consideraban una cosa estimable el condenar. Aunque sí lo metieron en prisión preventiva, eso sí. Eso sí, tanto que la hija se quejó, pues, de la situación. Y eso es lo que más, o sea, al final de leer esto uno queda con las dudas, ¿cómo habrá vivido después esta familia, después de este escándalo? Porque incluso el hombre reconoce que hubo infidelidades anteriores que él las soportó. Ahí se está exponiendo a incurrir en el artículo 565 de este código, que es la infamia. El marido que fuere convencido de consentir en un adulterio a la mujer sufrirá la pena de infamia. Y el mismo abogado Araujo dice, ¿cómo este hombre va a decir eso? Eso quiere decir que es un infame, que es un indigno, pues, porque ha permitido que pasaran estas cosas, ¿no? Entonces el abogado de Araujo juega bien sus cartas, pues, y atacando a los testigos. Bueno, Bernardo, disculpa, sí, además, bueno, nos enfrentamos a este asunto de lo verdadero y lo verosímil, ¿no? Entonces, y qué nos dice también el juicio entre líneas, ¿no? Y lo que nos sugiere, porque también en algún momento yo pensé, claro, la mujer, la esposa, María de Rodamonte, quizá estaba aburrida del matrimonio, estaba cansada, le fastidiaba el marido y tenía... muy joven, ¿no? Claro, entonces... Muy joven. Muy joven, ¿no? Entonces tenía más de 20 años de matrimonio y es probable que se haya incomodado y el marido haya recibido estas señales como, o sea, esas señales de aburrimiento, de tedio, ¿no? Como, o sea, que las haya interpretado de otra manera, ¿no? Y también es probable que en este alejamiento, porque lo que quiere la mujer es alejarse del marido, ¿no? No quiere estar, hasta en esa época pues no había divorcio, ¿no? Entonces no puede pedir un divorcio, no puede pedir una separación, no puede dejar de hacer vida maridable, pero puede estar aburrida, ¿no? Y también en ese separarse, en ese estar sola, ¿no? Puede haber surgido algo con el yerno, ¿no? Que no necesariamente haya tenido pues el encuadre de una infidelidad, ¿no? De un adulterio clásico, pero hay como muchas sombras, ¿no? Muchas cosas, muchos sentimientos en penumbra, pero de hecho la mujer no quiere estar con el marido, ¿no? O sea, y eso puede ser parte de digamos, las mentiras, ¿no? El hecho de que está enferma, de que la mamá, de que es viuda, de que va de luto, de que dice que el marido se murió, es una forma de alejarse del marido y de tener otro aire, ¿no? Que, digamos, todos los seres humanos podemos entender una cosa así, ¿no? Pero, y ella, pues, urde, ¿no? Todas esas historias para liberarse del marido y estar un poco lejos, estar un poco libre, y estar un poco libre, ¿no? Pero entonces el marido lo interpreta puede haberlo interpretado como esta infidelidad con el yerno, ¿no? Además que el concepto de la felicidad conyugal que muestra, que expone el marido es lo que a él le parece una vida tranquila, nada más.
de sosiego, pero claro, no, la tranquilidad, ¿no? Entonces, claro, exacto, Bernardo, lo que tú señalas es bien importante. Hay como dos visiones de lo que puede ser el matrimonio, ¿no? O sea, para los hombres era algo distinto que para lo que esperaban las mujeres de la vida matrimonial, ¿no? O sea, por eso cuando vemos los juicios por divorcio, nulidad, separación en el archivo arzobispal, la mayoría, la enorme mayoría son juicios llevados adelante por las mujeres, ¿no? Los hombres no quieren divorciarse ni quieren separarse porque están muy cómodos con el matrimonio. En cambio, las mujeres están como hartas, ¿no? Porque son muchas exigencias, mucho trabajo y, digamos, muy poca libertad, ¿no? Entonces, los hombres, digamos, en el mundo doméstico, pues están cómodos, entonces, no. Pero para las mujeres es un peso grande, la vida doméstica y el matrimonio. Sí. Un conflicto de valores, definitivamente una visión distinta desde el lado de los hombres y de las mujeres. Yo tengo por acá más comentarios, agradeciendo mucho a todos los que nos están acompañando, siguiendo, han escuchado el estreno de este cuarto episodio del podcast. Gracias a Miluska Herencia. Qué interesante, dice, buenas participaciones de la doctora Manarelli y Bernardo Reyes. Felicitaciones a todo el equipo. Gracias, Miluska, gracias por los comentarios. De Erika Quintanilla, ¿no? Le estaba pasando la voz a Giancarlo Tafur. Giancarlo Tafur, escúchanos. Elena Bottom, siempre cariñosa y encargada de la narración, Elenita. Felicitaciones a todo el equipo, siempre felices de escuchar las narraciones de Elenita. Ada Yuen, felicitaciones y deseos de éxitos al equipo del APTA y de comunicaciones del AGN por tan excelente podcast. Gracias, Ada. Soledad Paucar, felicitaciones a todo el equipo, la gente está muy feliz, gracias por esa buena vibra, ¿no? Qué bonito es sentir todo eso. Ya ve, doctora, le dije que iba a sentir todas estas, este cariño que hay, ¿no? Qué bonito es. Me ha gustado mucho ver a Silvia Pablo, ahí debutando en el teatro sonoro. Sí, en estas dramatizaciones. Sí, en las dramatizaciones. Qué bueno, Silvia. Gabriela Fallá, que también por acá manda palmas, dice, excelente. Rebeca de la Cruz, Rebequita, gracias por tus palabras. Rebequita, felicitaciones a todos los actores y equipo de trabajo, por supuesto. Y hace mención de algo muy especial que aprovecho para replicar de una forma muy especial, ¿no? El agradecimiento a Radio Filarmonía por el apoyo permanente que nos da, ¿no? Todo este acompañamiento, facilidades, difusión, gracias a María Fe Sheput, que tantas veces nos ha apoyado con tanto cariño y con tan buenas ganas, y además, por supuesto, a los maestros, ¿no? Que nos han apoyado en el tema de la musicalización, el maestro Javier Echecopar y el maestro Luis Malca. Gracias por hacer que nuestro podcast suene tan bonito con esas armonías y sinfonías que salen desde el alma. Gracias a Javier Echecopar y Luis Malca y a toda la gente de Radio Filarmonía. Siguas, Roberto Siguas, muy bueno, gracias. Gracias, Elenita, por tus palabras. Ale Toledo, buen trabajo, felicitaciones, gracias, Ale. Esther, Esther, a ver, Esther, en una parte del podcast, en la parte inicial hay un grito, ¿no? Esther justo pide que contemos un poquito, es una anécdota simpática. Esa grabación se hizo en el archivo general de la Nación, ahí en la oficina de la sede Correo, y había que grabar el grito, ¿no? Ya teníamos a Celia Soto y a Esther Salazar, ambas flanqueándome, diciéndome, Miguel, ya, hay que grabar el grito. Le digo, pero acá la gente se va a asustar, o sea, no, hay que grabarlo. Bueno, le avisé al señor de seguridad, señor, por si acaso voy a gritar, así que por favor no se vaya a asustar. Entonces, lancé el grito con toda mi alma, ¿no? El no, que se escucha al principio, y la gente salió a ver qué era lo que había pasado, quienes llegaban de la calle estaban asustados, ¿qué está pasando, no?
Y bueno, no, una grabación nada más, tranquilo, pero bueno, ahí está el grito que remeció un poco ese mediodía en el Archivo General de la Nación. Rosa Beteta, qué bonito comentario. Me he sentido una niña de 7 años, dice Rosa. Escuchaba radionovelas. Me encantó que saquen esas historias. Gracias, saludos. Desde Balconcillo, desde Balconcillo, mi barrio de toda la vida. Tengo 74 añitos, un beso grande, Rosa, gracias por escribir. Rebequita, ahí está la anécdota. Erika Rocío Quintanilla, felicitaciones, muchas gracias. Gabriela Fallaque, agradeciéndole la explicación, doctora, muy buena explicación. Alberto Hermosa, también gracias, felicitaciones, dice, Ñacatita estaría feliz con estos entretelones. Y Silvia Cati, gracias querida profesora María Emma Mandarelli, todo un lujo volver a escucharla. Felicitaciones a todo el equipo y voy a cerrar esta sección de comentarios y vamos acabando ya con esta presentación. Vamos a dejarles el link, además, para que puedan acceder. Josué, por favor, dejas ahí el link en los comentarios para que puedan acceder a través de este link, para que puedan escuchar el episodio que hemos estrenado hoy y todos los episodios, además, que tenemos. Ya tenemos 4. Así de poquito hemos ido sumando episodios. María Fe Sheput de Filarmonía nos dice muy buen trabajo y excelente edición. Felicitaciones a todos los que han participado en este podcast que nos retrocede en el tiempo demostrando un hecho que no es trascendente, pero nos hace reflexionar, como dice la doctora Manarelli, que todos hacemos historia con nuestros actos. Ahí está, ya está el link. Les hemos dejado en el comentario fijado el link para que ustedes puedan acceder. Les pedimos, ayúdennos a compartirlo, ayuden a pasar la voz para que más personas puedan conocer estas historias detrás de los documentos. Doctora Manarelli, como se lo dije al principio, se lo digo al final también, un gusto, un orgullo, un placer haber podido tenerla esta noche, con todos sus comentarios, con toda su sapiencia compartida aquí en el estreno de este episodio. Muchas gracias, un gusto enorme aprender con ustedes, crear con ustedes, pensar con ustedes. Mucho gusto. Gracias. Gracias doctora. Gracias Bernardo. Gracias por el trabajo que hacen junto a ese equipo, ¿no? Donde realizan los guiones con Elenita, con Esther y por supuesto con Celia comandando. Gracias. Y muchas gracias a cada uno de ustedes. Les hacemos llegar un gran abrazo desde el Archivo General de la Nación. Ya saben, pasen la voz, tenemos el podcast y tenemos muchos más productos que venimos trabajando para que ustedes puedan conocer mejor los documentos que custodia el Archivo General de la Nación. Nos estamos encontrando pronto. Permiso. Buenas noches. Buenas noches.